El sudor corría por la frente de Iracema Montes mientras examinaba atentamente los papeles esparcidos sobre su enorme escritorio de roble. Las ventanas de su espaciosa oficina en el 20º piso estaban oscurecidas, dejando ver el centro financiero de México, bañado por la luz dorada del sol poniente. Se pasó la mano por el cabello oscuro, recogido en un moño austero, y suspiró profundamente. Tenía 39 años y ya dirigía una de las mayores redes de empresas farmacéuticas de América Latina. La empresa Amatista le había sido legada por su padre, Augusto Montes, quien la había construido desde cero, comenzando con una pequeña farmacia en las afueras de la ciudad hacía más de 40 años. Iracema miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Una vez más, se había quedado hasta tarde. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo con voz firme. Entró en el despacho un hombre alto, de piel morena y ojos negros penetrantes. Bernardo Quintero, su mano derecha, llevaba un traje impecablemente planchado, incluso a esas horas de la noche. Tenía el pelo, con algunas canas en las sienes, peinado cuidadosamente hacia atrás. Trabajaba con su padre desde antes de que ella naciera, y se había quedado en la empresa cuando Iracema tomó las riendas 5 años atrás, tras la muerte de Augusto. «Señora Montes, he terminado de analizar los datos de la nueva sucursal de Guadalajara», dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. «Los resultados superan nuestras expectativas. En el primer trimestre, las ganancias superan en un 20% las previsiones». «Excelente, Bernardo». Iracema sonrió levemente, sintiendo una oleada de orgullo. Sabía que abrir una sucursal allí sería una buena decisión. ¿Qué hay de los proveedores? «Los contratos están firmados. Las primeras entregas comenzarán el mes que viene». Bernardo hizo una pausa. «Señora, es tarde. Debería descansar. Mañana tenemos una reunión importante con los representantes de la empresa alemana». Iracema miró la foto enmarcada en plata que tenía sobre la mesa. Ella y su marido Raúl en la costa de Acapulco, sonrientes, bronceados, felices. Era su luna de miel, 12 años atrás. Parecía que había sido en otra vida. «Tienes razón, Bernardo. Me iré a casa». Comenzó a guardar los papeles en su maletín de cuero. «¿Qué haría sin ti?» Bernardo hizo una ligera reverencia. «Solo hago mi trabajo, señora. Su padre me confió el cuidado de la empresa y de usted. No puedo defraudarlo». En su voz se percibía una sincera devoción que siempre había conmovido a Iracema. Bernardo no era solo un empleado. Era parte de la familia, el guardián del legado de su padre y su consejero más fiel. «Gracias», dijo ella con suavidad. «Hasta mañana». Cuando Iracema salió del edificio de la empresa, el aire nocturno de México la envolvió con su cálida humedad. El guardia se inclinó al abrir la puerta de su Mercedes negro. A menudo pensaba que su vida se parecía a una jaula de oro. Lujosa, pero una jaula al fin y al cabo. La carga de la responsabilidad a veces le resultaba insoportable, pero nunca mostraba debilidad. Su padre le había enseñado que en el mundo de los negocios no había lugar para el sentimentalismo. El trayecto hasta su casa, en el prestigioso barrio de Las Lomas, le llevó casi 1 hora debido al tráfico de la tarde. Cuando Iracema entró por fin en su casa, la recibió el silencio. La espaciosa mansión de estilo colonial parecía vacía. Raúl llamó atravesando el salón de techos altos y muebles antiguos. No hubo respuesta. Encontró una nota en la mesa de la cocina, escrita con la letra familiar y extensa de su marido. «Me retraso en una reunión con unos clientes. No me esperes para cenar. Raúl». Se sirvió una copa de vino tinto y salió a la terraza, desde donde se divisaba la ciudad nocturna, resplandeciente con miles de luces. A pesar del éxito, la riqueza y el poder, en esos momentos de soledad, Iracema sentía un vacío interior. Ella y Raúl no tenían hijos. Al principio lo pospusieron para centrarse en sus carreras. Luego tuvieron problemas de salud y después ya era demasiado tarde. El vacío que había en su casa y en sus vidas se hacía más palpable con cada año que pasaba. El sonido del teléfono interrumpió sus sombríos pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Raúl. «¿Sí?», respondió ella tratando de que su voz sonara neutra. «Iracema, querida». La voz de su marido sonaba animada. «Perdona que tarde tanto. Se me ha alargado la reunión. He comprado 2 Jaguar de los años 60 muy raros. Son unos coches impresionantes, auténticas obras de arte. Enhorabuena».
respondió ella secamente. ¿Llegarás pronto? Esa es la cuestión. Tengo que reunirme con un proveedor de repuestos mañana por la mañana en Puebla. Tendré que salir esta noche. Volveré pasado mañana, ¿de acuerdo? Iracema se miró en el cristal de la ventana. El rostro cansado de una mujer que trabajaba demasiado y vivía muy poco. Por supuesto, respondió ella. Ten cuidado en la carretera. Te quiero, dijo Raúl rápidamente y colgó sin esperar su respuesta. Iracema terminó su vino y volvió a la casa. Realizó mecánicamente su ritual nocturno. Ducha, crema facial, camisón. Tumbada en la cama matrimonial vacía, pensó en cuándo había empezado a resquebrajarse su relación. Quizás había sido después del tercer aborto, 5 años atrás, o cuando se hizo socia de la empresa y se sumergió por completo en el trabajo, o cuando Raúl montó su propio negocio, tratando de demostrar que él también valía algo. No conseguía conciliar el sueño, así que Iracema cogió un libro de la mesilla. Su mirada se posó en una fotografía, ella y Raúl en un yate el verano anterior, durante su crucero por la costa. En la foto parecían felices, pero Iracema recordaba que ya entonces sentía una distancia entre ellos, como un muro invisible que se hacía más alto y más grueso cada día. Las mañanas en Amatista siempre comenzaban temprano. A las 7, Iracema ya estaba en su despacho, revisando informes y preparándose para la reunión con los socios alemanes. La enorme mesa de cristal estaba cubierta de papeles, y en el ordenador parpadeaban notificaciones de decenas de correos electrónicos sin leer. Bernardo entró sin llamar, llevando una bandeja con café y croissants recién hechos. «Buenos días, señora Montes. Pensé que quizá no había tenido tiempo de desayunar». Iracema le sonrió agradecida. Bernardo siempre se fijaba en esos detalles. A sus 65 años, seguía siendo tan atento y meticuloso como 30 años atrás, cuando Iracema llegó por primera vez a la oficina de su padre como becaria. «Gracias, Bernardo. Como siempre tienes razón», dijo ella, dando un sorbo al café negro y fuerte. «¿Qué tenemos hoy, aparte de la reunión con los alemanes?» A las 11, consejo de administración. A las 2, presentación de la nueva línea de productos. A las 4, reunión con representantes del Ministerio de Sanidad, enumeró Bernardo. Y además, ha llamado el señor Montes. Dice que se retrasará en Puebla hasta mañana. Iracema se limitó a asentir, sin mostrar su decepción. Esperaba que Raúl regresara hoy y pudieran cenar juntos. Últimamente, esos momentos eran cada vez más escasos. «Entendido», respondió secamente. «Por favor, prepara todo el material para la reunión con el ministerio. Quiero que todo salga perfecto». El día transcurrió a un ritmo frenético. La reunión con los socios alemanes concluyó con la firma de un contrato para el suministro de nuevo equipo para los laboratorios. El Consejo de Administración aprobó por unanimidad la estrategia de expansión de la empresa en los mercados de América Central. La presentación fue un éxito, y los funcionarios del ministerio quedaron impresionados con los nuevos desarrollos de la empresa en el ámbito de los medicamentos asequibles para diabéticos. Al atardecer, cuando el último visitante abandonó el edificio, Iracema se sentía agotada, pero también satisfecha. Su empresa prosperaba, y eso era lo más importante en su vida. «Señora», Bernardo apareció en la puerta de su despacho. «¿Piensa quedarse más tiempo?» Iracema miró el reloj. Eran casi las 8 de la tarde. «No, creo que ya es suficiente por hoy. Tú también vete a casa, Bernardo. Tu mujer ya te estará esperando». Bernardo sonrió con tristeza. Adelina entiende que el trabajo requiere tiempo. Se ha acostumbrado en tantos años de matrimonio. Iracema envidiaba a menudo el matrimonio de Bernardo y Adelina. Sólido, fiable, lleno de respeto y comprensión mutuos, lo que le faltaba a su propia familia. «Tienes suerte con ella», dijo Iracema con sinceridad. «Lo sé, señora. Doy gracias al cielo por ello todos los días», respondió él después de una pausa. «Si me permite un consejo, no trabaje demasiado. La vida no es solo negocios». Iracema miró a su asistente con sorpresa. Bernardo rara vez se permitía hacer comentarios tan personales. «Gracias por su preocupación, Bernardo. Intentaré recordarlo». Al llegar a casa, Iracema descubrió que la mansión estaba vacía de nuevo. Se quitó los zapatos de tacón alto y se masajeó las piernas cansadas mientras se sentaba en el salón con una copa de vino. La televisión estaba encendida, pero ella no prestaba atención a las noticias. Sus pensamientos estaban lejos. Recordó cómo conoció a Raúl en una subasta benéfica 15 años atrás.
Era un joven y ambicioso corredor de bolsa, lleno de energía y planes. Se enamoraron rápida y apasionadamente. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de viajes, pasión y sueños de futuro. Luego llegaron las decepciones, los intentos fallidos de tener un hijo, la muerte de su padre, la creciente distancia entre ellos. Una llamada telefónica la sacó de sus pensamientos. Era su amiga íntima, Amalia Rojas. «Iracema, ¿estás en casa?». La voz de Amalia sonaba animada. «¿Qué tal si tomamos un cóctel en ese bar nuevo de la Avenida Reforma?». «Amalia, acabo de llegar del trabajo. Estoy muerta de cansancio», suspiró Iracema. «Por eso necesitas distraerte», insistió su amiga. «¿Raúl está de viaje otra vez? No te quedes sola en esa casa enorme. Vamos, paso a recogerte en una hora». Iracema dudó. Amalia tenía razón. Quedarse sola en una casa vacía, pensando en los problemas de su matrimonio, no era la mejor manera de pasar la noche. «Está bien, me has convencido, pero nada de tonterías, mañana hay que trabajar». «Claro, claro», rió Amalia. «Solo un cóctel, lo prometo». Una hora más tarde, Iracema estaba sentada en un elegante bar del centro de la ciudad, vestida con un sencillo vestido negro y con el pelo suelto, una imagen poco habitual, para quienes solo la conocían como una estricta mujer de negocios con trajes de chaqueta. Amalia, una morena llamativa y de temperamento fogoso, era propietaria de una galería de arte contemporáneo y nunca se avergonzaba de decir lo que pensaba. «Pareces cansada», comentó estudiando el rostro de su amiga. «Y no es solo por el trabajo, ¿verdad?». Iracema giró la copa de martini, observando la aceituna que flotaba en el líquido transparente. «Todo es complicado, Amalia. Raúl, nos estamos alejando el uno del otro. Casi siempre está de viaje por negocios. Cuando estamos juntos en casa, solo hablamos de trabajo o del tiempo». Amalia asintió con comprensión. 12 años de matrimonio son una prueba para cualquier pareja. ¿Han intentado hablarlo? ¿O acudir a un psicólogo? Iracema sonrió con amargura. «Raúl cree que todo va bien, o finge creerlo. Dice que sus frecuentes ausencias son necesarias por motivos de trabajo». «¿Y tú? ¿Tú te lo crees?». Amalia miró fijamente a su amiga. Iracema apartó la mirada. Últimamente se hacía esa pregunta cada vez más a menudo. «No lo sé, Amalia. A veces me parece que simplemente me evita, que nuestro matrimonio se ha convertido en una carga para él, pero no sabe cómo salir de esa situación. Quizás es porque te has sumergido demasiado en el trabajo tras la muerte de tu padre», preguntó Amalia con cautela. «Prácticamente vives en la oficina, Iracema». Esas palabras la tocaron en lo más profundo. Iracema sintió cómo una ola de irritación la invadía. «Dirijo una empresa en la que trabajan más de 5,000 personas. Es una gran responsabilidad». Raúl sabía con quién se casaba. Amalia levantó las manos en señal de reconciliación. «No te culpo, amiga. Solo intento comprender la situación. Quizás los dos necesitáis descansar. ¿Ir a algún sitio juntos, como antes?». Iracema recordó sus últimas vacaciones juntos. 6 meses atrás. 3 días en un yate frente a la costa de Cancún. Fue un momento excepcional, en el que volvieron a sentirse cercanos. Raúl estaba atento, tierno, como en los primeros años de su matrimonio. Nadaban, tomaban el sol, bebían champán bajo las estrellas y hacían el amor al son del murmullo de las olas. Parecía que todos los problemas se habían quedado en la orilla. «Quizá tengas razón», dijo Iracema pensativa. «Necesitamos pasar más tiempo juntos. Intentaré organizar un viaje para el mes que viene». Amalia asintió con aprobación. «Así se habla. Y otra cosa», bajó la voz e inclinó la cabeza hacia ella. «No te olvides del dormitorio. Los hombres necesitan sentirse deseados, sobre todo cuando llegan a cierta edad». Iracema se sonrojó ligeramente. «Amalia, eres insoportable». «Pero tengo razón», dijo su amiga guiñándole un ojo. «Cómprale algo con encaje y dale una sorpresa cuando vuelva». Se rieron y por un momento Iracema se sintió más aliviada. Quizás no todo era tan malo. Quizás Raúl y ella solo necesitaban recordar por qué se habían enamorado. A la mañana siguiente, al despertarse con un ligero dolor de cabeza, Iracema decidió actuar. Llamó a Raúl, que todavía estaba en Puebla. «Buenos días, amor», dijo, esforzándose porque su voz sonara fresca y alegre. «¿Qué tal los coches?». Raúl se oyó sorprendido, pero contento. «Todo perfecto. Encontré las piezas de repuesto que necesitaba para los Jaguar. Llegaré a casa por la tarde». «He estado pensando».
Iracema hizo una pausa. ¿Qué tal si el próximo fin de semana nos vamos al yate? Solo tú y yo, como la última vez en Cancún. Al otro lado de la línea se produjo una pausa. Sería estupendo, respondió Raúl al fin. Pero tengo una reunión con un cliente importante en Monterrey el sábado. ¿Quizá dentro de 2 semanas? Iracema sintió cómo se desvanecía su entusiasmo. Siempre había una razón, siempre una excusa. Claro, dentro de 2 semanas, respondió secamente. Nos vemos esta noche. Al colgar, sintió una extraña sensación en el pecho, una mezcla de decepción y sospecha. ¿Por qué Raúl no le había dicho antes que tenía una reunión en Monterrey? Normalmente planificaba esos viajes con antelación. En la oficina, Iracema no podía concentrarse. No podía dejar de pensar en Raúl. Canceló varias reuniones y le pidió a Bernardo que se encargara de las negociaciones con los proveedores. ¿Ha pasado algo, señora?, preguntó Bernardo, preocupado al notar su distracción. Nada grave, Bernardo. Solo un pequeño dolor de cabeza, mintió Iracema. Me iré a casa temprano, si puedes encargarte de todo aquí. Bernardo asintió. Por supuesto, señora. Descanse. La llamaré si surge algo urgente. Al regresar a casa para cenar, Iracema no sabía qué hacer. La casa le parecía demasiado grande y vacía. Intentó leer, ver la televisión, incluso empezó a reordenar el armario, pero nada podía distraerla de sus pensamientos obsesivos. A las 4, decidió darle una sorpresa a Raúl, prepararle su plato favorito, chili con carne, y abrir una botella de buen vino. Rara vez cocinaba ella misma. Normalmente se encargaba de ello Dolores, la empleada doméstica, que venía 3 veces por semana. Pero hoy Iracema quería hacer algo especial. Encendió la música. Viejos boleros que les gustaba escuchar con Raúl en los primeros años de matrimonio, y se sumergió en la preparación. Mientras cortaba la carne y las verduras, recordaba cómo soñaban con tener su propio restaurante en la costa, donde Raúl recibiría a los clientes y ella cocinaría. Ese sueño había quedado olvidado hacía mucho tiempo, sepultado bajo el peso de las preocupaciones cotidianas y las ambiciones profesionales. A las 7 de la tarde, la cena estaba lista, la mesa estaba puesta con esmero y el vino estaba abierto. Iracema se puso un vestido nuevo que había comprado hacía un mes, pero que aún no había tenido ocasión de estrenar, y esperó a su marido. 8, 9, 10. Raúl no aparecía y no respondía a las llamadas. A las 11, Iracema guardó la cena fría en la nevera, se bebió una copa de vino sola y se fue a la cama, sintiéndose estúpida y humillada. Se despertó con el ruido de la puerta principal al abrirse en plena noche. Eran las 2:30. Iracema se quedó en la cama, escuchando los pasos silenciosos de su marido en la planta baja, el ruido de la nevera al abrirse, el tintineo de una botella. 20 minutos más tarde, Raúl entró silenciosamente en el dormitorio, tratando de no hacer ruido. Ella fingió estar dormida cuando él se acostó con cuidado a su lado, oliendo a aire nocturno, alcohol y perfumes ajenos. El corazón de Iracema se encogió dolorosamente. No podía ser un error. Era un aroma ligero y floral, muy diferente al de su perfume, más intenso. Se quedó inmóvil, luchando contra el deseo de levantarse y exigir una explicación. Pero algo la detuvo, tal vez el miedo a escuchar la verdad, que destruiría su matrimonio para siempre. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las finas cortinas, inundando el dormitorio de Iracema y Raúl con una cálida luz. Iracema yacía con los ojos abiertos, mirando fijamente al techo. Apenas había dormido esa noche, pensando en lo que había visto y oído. El olor a perfume ajeno en la ropa de su marido no le daba descanso. Raúl dormía plácidamente a su lado, sin sospechar la tormenta que se estaba desatando en el alma de su esposa. Con cuidado, para no despertar a su marido, Iracema se deslizó fuera de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Al mirar su reflejo en el espejo, vio un rostro cansado con ojeras. Iracema abrió el grifo y se echó agua fría en la cara, tratando de lavarse la inquietud acumulada. El agua corría por sus mejillas, mezclándose con lágrimas no deseadas. «Cálmate», se dijo a sí misma. «Quizás todo esto tenga una explicación inocente». Pero en el fondo, Iracema sabía que se estaba engañando a sí misma. Demasiadas cosas extrañas habían sucedido en los últimos meses. Viajes inesperados, regresos tardíos, el comportamiento distante de Raúl. Ahora se sumaba el olor a perfume ajeno. El panorama era desagradable, pero Iracema aún necesitaba pruebas concretas antes de sacar conclusiones.
Al salir del baño, descubrió que Raúl ya se había despertado y estaba sentado en el borde de la cama, mirando los mensajes de su teléfono. Al ver a su esposa, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Buenos días», dijo, dejando rápidamente el teléfono boca abajo. «Te has levantado temprano». Iracema se obligó a sonreír en respuesta. «No podía dormir. Tengo mucho trabajo», mintió. «¿Qué tal el viaje?» Raúl se estiró y se levantó de la cama, evitando mirarla directamente. «Genial. Encontré todas las piezas que necesitaba para los Jaguar. Estarán listos para la venta en un mes». Se dirigió al armario y comenzó a elegir ropa. «¿Y tú? ¿Pasó algo interesante mientras no estaba?» «Nada especial», respondió Iracema, observando a su marido. Sus movimientos parecían nerviosos. Evitaba mirarla a los ojos. «Ayer preparé tu chili favorito. Pensaba que cenaríamos juntos». Raúl se quedó inmóvil por un momento. Luego se volvió hacia ella con expresión culpable. «Lo siento, cariño. Me retrasé con un cliente. Ese tipo de Monterrey es muy importante para el negocio. Está interesado en comprar toda una colección de coches antiguos». Iracema sintió cómo se le encogía el corazón al oír la mentira. Sabía perfectamente que de Puebla a México no hay más de 2 horas en coche. Incluso con el retraso, Raúl debería haber vuelto mucho antes de medianoche. «Claro, lo entiendo», dijo ella con moderación. «Los negocios son lo primero». Raúl se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Gracias por tu comprensión. Eres la mejor esposa que se puede tener». Miró el reloj. «Tengo que darme una ducha y salir corriendo. Tengo una reunión con un proveedor europeo». «¿Llegarás tarde?» «Probablemente», respondió Iracema. «No me esperes para cenar». Raúl asintió y se dirigió al cuarto de baño. En cuanto se cerró la puerta, Iracema se acercó rápidamente a la mesita de noche, donde estaba el teléfono de su marido. Dudó un instante. Nunca antes había mirado el teléfono de su marido, ya que consideraba que era una invasión de su intimidad. Pero ahora todo había cambiado. Al coger el teléfono descubrió que estaba protegido con una contraseña. Por supuesto, era de esperar. Con un suspiro de decepción, Iracema dejó el teléfono en su sitio y se acercó a la ventana. La vista del jardín, que normalmente le tranquilizaba, ahora no conseguía calmar su inquietud. El sonido del agua corriendo en la ducha ahogaba todos los demás ruidos. Iracema se preparó automáticamente para ir al trabajo, pensando en sus próximos pasos. Necesitaba más información y sabía quién podía ayudarla. En la oficina, Iracema no podía concentrarse en el trabajo. Bernardo se dio cuenta de su estado nada más entrar en el despacho con el informe matutino. «Señora Montes, ¿está bien?», preguntó con sincera preocupación. «Parece alterada». Iracema levantó la vista de los documentos que llevaba media hora revisando sin sentido. «Estoy bien, Bernardo», respondió automáticamente, pero luego, al captar la mirada atenta de su asistente, se rindió. «En realidad no estoy bien». Bernardo cerró suavemente la puerta del despacho y se sentó frente a ella. «¿En qué puedo ayudarla?». Iracema dudó. Bernardo era la persona de mayor confianza en la empresa, casi un miembro de la familia. Si había alguien con quien podía compartir sus sospechas, era él. «Bernardo, necesito tu ayuda en un asunto personal», comenzó en voz baja. «Se trata de Raúl». Bernardo escuchó atentamente mientras Iracema le contaba sus sospechas. El extraño comportamiento de su marido, el olor a perfume, sus constantes ausencias. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos se vislumbró un destello de comprensión. «Quiero saber la verdad», concluyó Iracema. «Necesito información sobre sus movimientos, sus citas». Hizo una pausa. «Y sobre una posible otra mujer». Bernardo asintió lentamente. «Lo entiendo, señora». Hizo una pausa. «Tengo contactos que pueden ayudar a recabar esa información de forma discreta. Pero debo preguntarle, ¿está segura de que quiere esto? A veces la verdad puede ser dolorosa». Iracema apretó los puños. «Tengo que saberlo, Bernardo. La incertidumbre es peor que cualquier verdad». «De acuerdo», asintió él. «Me pondré a ello inmediatamente, pero llevará tiempo». «Gracias», dijo Iracema en voz baja, sintiendo al mismo tiempo alivio y angustia. «Agradezco tu ayuda y tu discreción». Bernardo se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Señora, pase lo que pase, recuerde, usted es una mujer fuerte.
Su padre siempre decía que usted era lo mejor que había tenido en su vida. Él hubiera querido que fuera feliz. Esas palabras conmovieron a Iracema hasta lo más profundo de su alma. Asintió con gratitud, sin atreverse a decir nada en respuesta. El resto del día transcurrió como en una nube. Iracema tuvo reuniones, firmó documentos, respondió llamadas, todo de forma mecánica como una máquina. En su interior se desataba una tormenta de emociones, desde la ira hasta la desesperación, desde el deseo de desenmascarar a su marido hasta el miedo de perderlo para siempre. Por la noche, al volver a casa, encontró una nota de Raúl. Me he ido a una reunión con un cliente. Volveré tarde. Besos, R. Iracema arrugó la nota y la tiró a la papelera. Otra mentira, otra excusa. La casa parecía inusualmente silenciosa y vacía. Iracema deambulaba de una habitación a otra, sin encontrar su lugar. Echó un vistazo al despacho de Raúl, un espacio ordenado con una mesa antigua y estanterías llenas de libros. Allí trabajaba cuando no estaba fuera por negocios. Iracema se acercó al escritorio. Sobre él había catálogos de coches antiguos, varias carpetas con documentos y fotografías de modelos retro. A primera vista, nada sospechoso. Abrió el cajón superior del escritorio. Material de oficina, tarjetas de visita, monedas. En el segundo cajón había documentos financieros relacionados con el negocio. Iracema se sintió como una espía en su propia casa, y esa sensación le resultó desagradable. Pero el deseo de saber la verdad era más fuerte. Continuó buscando, y en el tercer cajón encontró una carpeta con extractos bancarios. Al abrirla, Iracema empezó a revisar los documentos. La mayoría de las transacciones estaban relacionadas con el negocio. Compras, ventas, comisiones. Pero algunos pagos le llamaron la atención. Grandes cantidades de dinero retiradas en efectivo o transferidas a una cuenta que no reconocía. El corazón de Iracema se encogió dolorosamente. No podía encontrar pruebas concluyentes de infidelidad, pero los hechos sospechosos se acumulaban. Cerró la carpeta, lo guardó todo en su sitio y salió del despacho con una sensación de pesadez en el alma. Se dirigió a la cocina y se sirvió una copa de vino, tratando de calmarse. Sus pensamientos se agolpaban y las emociones la abrumaban. Lo que más deseaba era hablar con alguien que pudiera comprender su dolor. Cogió el teléfono y marcó el número de Amalia. «¿Amalia? ¿Estás en casa?» La voz de Iracema temblaba. «¿Iracema? ¿Qué pasa? ¿Estás llorando?», preguntó alarmada su amiga. «Necesito hablar. ¿Puedo ir a tu casa?» «Claro, ven inmediatamente». 40 minutos más tarde, Iracema estaba sentada en la acogedora sala de estar del apartamento de Amalia, en el barrio de Condesa. Su amiga escuchaba en silencio su relato, asintiendo de vez en cuando y apretándole la mano en señal de apoyo. «No sé qué hacer, Amalia», concluyó Iracema, secándose las lágrimas. «Todo apunta a que Raúl me está engañando, pero no tengo pruebas directas». Amalia negó con la cabeza, pensativa. «Lo siento, querida, pero parece que tus sospechas no son infundadas». Sirvió más vino en las copas. «¿Qué harás si lo averiguas con certeza?». Iracema suspiró profundamente. «No lo sé. Hemos vivido juntos 12 años, Amalia. 12 años. ¿Cómo se puede simplemente borrar todo eso? ¿Y cómo se puede seguir viviendo en la mentira?», preguntó Amalia con suavidad. «Te mereces honestidad y respeto, Iracema. Pero ¿y si me equivoco? ¿Y si todo esto tiene una explicación sencilla?». Amalia negó con la cabeza. «Entonces Raúl debe darte esa explicación. Pero, por lo que me has contado, la situación parece bastante clara». Iracema se volvió hacia la ventana. Tras el cristal, las luces de la ciudad parpadeaban en la noche. La vida seguía su curso, mientras que su propio mundo se derrumbaba ante sus ojos. «Lo amo, Amalia», dijo en voz baja. «A pesar de todo, sigo amándolo». «Lo sé, querida», dijo Amalia abrazando a su amiga. «Por eso duele tanto». Se quedaron hasta tarde, hablando del pasado, de cómo Iracema había conocido a Raúl, de los años felices de su matrimonio. Amalia intentaba animar a su amiga, pero sin darle falsas esperanzas. Siempre había sido directa y sincera, y eso era algo que Iracema apreciaba mucho en ella. Al regresar a casa pasada la medianoche, Iracema descubrió que Raúl aún no había vuelto. Se acostó en la cama fría, sintiéndose más sola que nunca. No podía conciliar el sueño, y pasó una noche en vela, atenta a cualquier ruido, pero su marido no apareció hasta la mañana siguiente. Raúl regresó a casa a primera hora de la mañana,
Cuando Iracema ya se estaba preparando para ir al trabajo, parecía cansado y tenso. ¿Dónde estabas?, le preguntó ella, tratando de que su voz sonara neutra. Me retrasé con un cliente, respondió él sin mirarla a los ojos. Era tarde y me quedé en casa de Marcos. Marcos era un viejo amigo de Raúl, al que Iracema conocía desde antes de casarse. Sonaba verosímil, pero su intuición le decía que su marido volvía a mentir. Podrías haber llamado, dijo ella. Estaba preocupada. Raúl sonrió con aire culpable. Lo siento, tienes razón. No quería despertarte. Sabía que hoy era un día importante para ti. Iracema quería preguntarle cómo sabía su agenda, ya que ella no había mencionado ningún evento especial para ese día, pero se contuvo. No era el momento para una confrontación, al menos por ahora. Tengo que irme, dijo ella cogiendo el bolso. Nos vemos esta noche. Raúl asintió y se dirigió al baño. Iracema se fijó en que llevaba el teléfono consigo, sin soltarlo ni un momento. De camino a la oficina, Iracema intentó ordenar sus pensamientos. La invadían emociones contradictorias. El deseo de saber la verdad y el miedo a esa verdad, el amor por su marido y el creciente resentimiento por su traición, el deseo de salvar su matrimonio y la conciencia de que quizá ya no quedaba nada de él. En la oficina, Bernardo la recibió con expresión preocupada. Señora Montes, tengo cierta información, dijo en voz baja cuando se quedaron a solas en el despacho. Pero me temo que no le va a gustar. Iracema respiró hondo, preparándose para lo peor. Escucho, Bernardo. Él puso una carpeta delante de ella. Mis contactos han trabajado rápido. Aquí tiene el informe de los movimientos del señor Montes durante el último mes, sus transacciones financieras y, se titubeó, información sobre una mujer llamada Norelia Vázquez. Iracema sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Quién es? Bernardo abrió la carpeta y señaló la fotografía de una joven hermosa, de cabello largo y oscuro y maquillaje llamativo. Parecía tener 25 años, como mucho. Norelia Vázquez, 27 años, trabaja en una galería de coches antiguos en el barrio de Priján. Allí conoció al señor Montes hace unos 8 meses. 8 meses. Iracema sintió que algo se rompía dentro de ella. No era un romance pasajero ni una aventura casual. 8 meses de citas secretas, mentiras, una doble vida. Pasó la página y vio fotos de Raúl y Norelia juntos, entrando en un restaurante, sentados en una cafetería, paseando por el parque. En todas las fotos parecían felices y enamorados. Hay algo más, continuó Bernardo. Los informes financieros muestran que el señor Montes gastó cantidades considerables en regalos para la señorita Vázquez, joyas, ropa de diseño, incluso un coche. Iracema pasó las páginas del informe sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. La suma que Raúl había gastado en su amante era astronómica. Y aunque Raúl tenía su propio negocio y sus propias cuentas, Iracema sabía perfectamente que su empresa no generaba tantos ingresos. Estaba gastando el dinero de ambos en esa mujer. Hay otro detalle que deben saber, dijo Bernardo, señalando la última página del informe. El señor Montes alquiló un apartamento en el barrio de Roma Norte a nombre de la señorita Vázquez hace 3 meses. El contrato es por 1 año y está pagado por adelantado. Era el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Raúl no solo salía con esa mujer, sino que le había proporcionado un lugar donde vivir, un espacio separado con el dinero de ambos. Iracema cerró la carpeta, incapaz de seguir mirando esas pruebas de traición. Gracias, Bernardo, dijo en voz baja. Has sido muy minucioso. Lo siento, señora, dijo él con sinceridad. Si pudiera hacer algo, Iracema negó con la cabeza. Ya has hecho suficiente. Hizo una pausa. Necesito un buen abogado, Bernardo. Uno muy bueno. Bernardo asintió. Tengo a alguien en mente, Guillermo Pinedo, uno de los mejores especialistas en derecho de familia de México. Trabajó con tu padre cuando se divorció de tu madrastra. Ponte en contacto con él, por favor, pidió Iracema. Quiero reunirme con él lo antes posible. Me pondré a ello ahora mismo, dijo Bernardo, dirigiéndose hacia la puerta, pero se detuvo. Señora, ¿qué piensa hacer? Iracema miró la fotografía de su padre colgada en la pared. Un hombre fuerte y seguro de sí mismo que le había enseñado a no rendirse nunca y a defender lo que era suyo por derecho. Pienso defenderme y defender lo que es mío, Bernardo, respondió con firmeza. Raúl traicionó mi confianza y se gastó nuestro dinero en esa mujer. No volverá a ver ni un centavo. Bernardo sintió respeto por ella.
Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarla, señora. Una vez sola, Iracema se permitió lo que no podía permitirse delante de Bernardo: llorar. Unos sollozos silenciosos sacudían su cuerpo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, difuminando el maquillaje. Todo en lo que había creído, todo lo que había construido durante años, se desmoronaba como un castillo de naipes. 12 años de matrimonio se habían convertido en una mentira. Lloraba por los años perdidos, por los sueños incumplidos, por los hijos que nunca habían tenido, por el amor que había resultado ser una ilusión. Lloró hasta que sintió un vacío y luego, lentamente, comenzó a recomponerse, como siempre había hecho en los momentos difíciles de su vida. Tras secarse las lágrimas y retocarse el maquillaje, Iracema llamó a su secretaria. «Cancela todas las citas de hoy, Carmen», ordenó. «Y ponme con el departamento jurídico. Necesito todos los documentos relacionados con la propiedad conjunta con Raúl Montes. El contrato matrimonial, los acuerdos, todo». Carmen levantó las cejas con sorpresa, pero no dijo nada. Llevaba trabajando con Iracema el tiempo suficiente como para saber cuándo había que limitarse a cumplir órdenes, sin hacer preguntas. «Sí, señora Montes. Inmediatamente». Una hora más tarde, Iracema estaba estudiando los documentos legales relacionados con su matrimonio con Raúl. El contrato matrimonial que habían firmado 12 años atrás era estándar. En caso de divorcio, cada uno se quedaba con lo que había aportado al matrimonio y los bienes adquiridos en común se dividían a partes iguales. Pero eso era antes de que Iracema descubriera la traición de su marido. Antes de que él empezara a gastar el dinero común en su amante. Hizo anotaciones en los márgenes de los documentos, señalando los puntos más importantes. Tenía que prepararse para la reunión con el abogado, reunir todos los argumentos que pudieran ayudarla a defender sus intereses. Al final del día, Bernardo llamó por teléfono. «Señora Montes, he contactado con el abogado Pinedo. Podrá reunirse con usted mañana a las 10 de la mañana en su despacho». «Gracias, Bernardo», respondió Iracema. «Mañana a las 10 estará perfecto». Colgó el teléfono y volvió a sumergirse en los documentos. Iracema sabía que le esperaba una batalla larga y posiblemente sucia, pero estaba preparada para ella. Raúl no solo había traicionado su confianza, sino que había robado el dinero común para mantener a su amante. Y por eso tenía que pagar. Por la noche, al regresar a casa, Iracema descubrió que Raúl no estaba. En la mesa de la cocina había una nota. «Me he ido a Querétaro por trabajo. Vuelvo en 2 días. Besos, R». Iracema sonrió con amargura. Ahora sabía dónde pasaba realmente el tiempo su marido. Norelia Vázquez, 27 años, piso en Roma Norte. Probablemente se había ido allí, y no a Querétaro. Arrugó la nota y la tiró a la basura. Se sirvió un whisky, una bebida que no solía tomar, se acomodó en el salón y encendió la televisión, solo para llenar el silencio. En la pantalla se veía una telenovela. Una mujer guapa lloraba al descubrir la traición de su amado. Iracema sonrió con amarga ironía ante la situación y cambió de canal. Sonó el teléfono. Era Amalia. «¿Cómo estás, amiga?», preguntó con inquietud en la voz. «He averiguado quién es», respondió Iracema sin preámbulos. «Se llama Norelia Vázquez. Tiene 27 años. Raúl le ha alquilado un piso y se gasta una fortuna en ella». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. «Dios mío, Iracema», dijo Amalia por fin. «Lo siento mucho. ¿Estás segura?» «Absolutamente. Tengo fotos, informes financieros, todas las pruebas. Raúl lleva 8 meses saliendo con ella». «¿Qué vas a hacer?» Iracema bebió un trago de whisky y sintió cómo el alcohol le quemaba la garganta. «Mañana voy a ver a un abogado. Raúl no va a recibir ni un centavo de mi dinero. Voy a poner todo lo que pueda a mi nombre. ¿Y después? Después le haré pagar por todo, Amalia. Por cada mentira, por cada día que me miró a los ojos y me dijo que me quería, mientras se iba corriendo con ella». El despacho del abogado Guillermo Pinedo estaba en un edificio histórico del Centro Financiero de México. Las puertas de cristal con pomos dorados daban a una amplia recepción, donde una elegante secretaria vestida con un traje sobrio estaba sentada detrás de un escritorio de caoba. «Buenos días», dijo Iracema quitándose las gafas oscuras. «Tengo una cita con el señor Pinedo. Iracema Montes». La secretaria sonrió y miró el ordenador. «Sí, señora Montes. El señor Pinedo la espera. Por favor, sígame». Iracema siguió a la secretaria por un largo pasillo cuyas paredes estaban cubiertas de cuadros caros y certificados enmarcados.
Cada paso resonaba con fuerza en la cabeza de Iracema. No había dormido en toda la noche, pensando en la conversación que le esperaba y en sus próximos pasos. La secretaria abrió la puerta del despacho y anunció: «Señora Montes, el señor Pinedo». De detrás de una enorme mesa se levantó un hombre alto, de unos 60 años. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás, un traje impecablemente planchado y unos ojos atentos tras unas gafas caras de montura fina. Irradiaba confianza y competencia. «Señora Montes», dijo saliendo de detrás del escritorio y estrechándole la mano. «Encantado de conocerla. Bernardo Quintero me ha hablado muy bien de usted. Tuve el honor de trabajar con su padre hace muchos años». «Muchas gracias, señor Pinedo», respondió Iracema, sentándose en la silla que le ofrecieron. «Bernardo me dijo que usted es el mejor especialista en Derecho de Familia de México». Guillermo sonrió con modestia. «Bernardo es demasiado amable. Solo hago mi trabajo». Volvió a la mesa y juntó las manos delante de él. «Bien, señora Montes. Según tengo entendido, ¿tiene usted problemas matrimoniales?» Iracema sacó de su bolso la carpeta que le había preparado Bernardo y la puso sobre la mesa. «Tengo pruebas de que mi marido me ha estado engañando durante los últimos 8 meses», dijo con calma y tono profesional, como si estuviera discutiendo un asunto de negocios. «Gasta nuestro dinero en su amante, le ha comprado un coche y le ha alquilado un apartamento. Toda la información está aquí». Guillermo tomó la carpeta y comenzó a examinar metódicamente su contenido. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos se vislumbró la comprensión. «Ya veo», dijo cerrando la carpeta. «Efectivamente, las pruebas son muy convincentes. ¿Ha decidido pedir el divorcio?» Iracema respiró hondo. «Sí, pero primero quiero proteger lo que me pertenece. Mi marido no debe recibir ni un centavo del dinero de mi familia ni de lo que he ganado con mi trabajo». Guillermo asintió. «Lo entiendo. Veamos su situación en detalle. ¿Tenían un contrato matrimonial?» «Sí, uno estándar. Hay una copia en la carpeta». El abogado encontró el documento y lo examinó detenidamente. Como pensaba. Según este contrato, en caso de divorcio, los bienes adquiridos conjuntamente se dividen a partes iguales. Miró a Iracema por encima de las gafas. «Pero hay matices. Si se demuestra que una de las partes ha gastado fondos comunes en un tercero sin el consentimiento del cónyuge, esto puede considerarse malversación de bienes familiares. En tal caso, la división puede ser desigual a favor de la parte perjudicada». «¿En qué medida desigual?», preguntó Iracema. «Depende de la cantidad malgastada y de la decisión del juez. Pero he visto casos en los que la parte perjudicada ha recibido hasta el 80% de los bienes comunes». Iracema negó con la cabeza. «No es suficiente. No quiero compartir nada con alguien que me ha traicionado de esa manera. Y no quiero que el caso llegue a los tribunales. La publicidad dañaría la reputación de la empresa». Guillermo tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. «Hay otra forma de hacerlo», dijo lentamente. «Más radical. Podemos intentar transferir la mayor parte posible de los activos a tu nombre antes de que anuncies el divorcio». «¿Es legal?», preguntó Iracema. «Dentro de ciertos límites», respondió el abogado. «Los bienes que le pertenecían antes del matrimonio o que haya heredado son claramente suyos. La empresa de su padre, según tengo entendido, es de su propiedad al 100%, ¿no?» «Sí, heredé el 100% de las acciones tras la muerte de mi padre». «Perfecto. En cuanto a los bienes adquiridos conjuntamente, ahí la cosa se complica. Pero si su marido firmó poderes que le otorgan derecho a disponer de los activos comunes, o si los inmuebles están a nombre de ambos, pero usted aportó la mayor parte de los fondos, podemos encontrar formas de transferir esos bienes a su control». Iracema escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. «Quiero actuar con rapidez», dijo. «Raúl no debe sospechar nada hasta que todo esté listo». Guillermo esbozó una sonrisa sutil, casi depredadora. «La rapidez es mi principio de trabajo, señora Montes. Necesitaré información completa sobre todos sus activos, propiedades, cuentas, inversiones, todo. Prepararé todos los documentos necesarios hoy mismo». «Perfecto», asintió Guillermo. «Una cosa más. ¿Tiene su marido acceso a sus cuentas personales?». Iracema se quedó pensativa. «Tenemos cuentas conjuntas para los gastos del hogar. Mis cuentas personales están solo a mi nombre, pero Raúl conoce las contraseñas de algunas de ellas. Le recomiendo que cambie todas las contraseñas inmediatamente, y si es posible,
Que abra nuevas cuentas en otros bancos. También conviene revisar el testamento y las pólizas de seguro. Si su marido figura como beneficiario, quizá le interese cambiarlo. Iracema asintió. No había pensado en esos detalles. En cuanto a los bienes inmuebles, prosiguió Guillermo, ¿a nombre de quién está la mansión en la que viven? A mi nombre. La compré antes de casarme, pero después de la boda cambiamos los documentos para que Raúl fuera copropietario. Iracema suspiró. Fue idea mía. Quería que se sintiera un socio en igualdad de condiciones. Eso complica la situación, pero no la hace imposible. Podemos intentar hacer una donación, como si usted y su marido hubieran decidido transferir la propiedad de la casa a su nombre por motivos fiscales. Dado que usted pagó la mayor parte del valor de la casa, tiene sentido. Raúl tendrá que firmar la donación, señaló Iracema. Es poco probable que lo haga sin más. Guillermo se ajustó las gafas. Para ello necesitaremos una historia convincente. Por ejemplo, una reestructuración de activos para optimizar los impuestos. Prepararé todos los documentos necesarios y las explicaciones que suenen creíbles para alguien que no sea especialista en derecho financiero. Iracema reflexionó sobre lo que había oído. El plan era arriesgado, pero factible. Raúl nunca se había interesado mucho por los detalles legales de sus relaciones financieras, confiando este aspecto a ella. Eso podía jugar a su favor. De acuerdo, asintió ella. Adelante. Quiero que todo esté listo lo antes posible. Me pondré a ello inmediatamente, le aseguró Guillermo. Pero debo advertirle que este tipo de asuntos requieren una preparación minuciosa. Necesitaremos al menos 2 semanas para organizarlo todo como es debido. 2 semanas, repitió Iracema. Puedo seguir fingiendo que no sé nada durante 2 semanas más. Guillermo se levantó, dando a entender que la reunión había llegado a su fin. La mantendré informada de cada paso. Si tiene alguna pregunta, llámeme en cualquier momento. Se dieron la mano e Iracema salió del despacho del abogado con la sensación de que por fin había empezado a actuar, en lugar de limitarse a reaccionar ante la situación. En la calle la esperaba el chofer de la empresa, Jorge, que llevaba trabajando para la familia Montes, desde que su padre aún vivía. ¿Al despacho, señora?, preguntó al abrir la puerta del coche. No, Jorge, respondió Iracema. Demos una vuelta. Necesito tiempo para pensar. Jorge asintió y se puso al volante. Nunca hacía preguntas innecesarias y siempre era impecablemente discreto, cualidades que Iracema apreciaba especialmente en ese momento. El coche arrancó suavemente y se incorporó al tráfico. Iracema miraba la ciudad que se deslizaba por la ventana y reflexionaba sobre su vida, sobre cómo todo había salido mal. Recordaba cómo había conocido a Raúl, cómo él la había conquistado con su encanto y su energía. Qué felices habían sido al principio de su relación. ¿Por qué había cambiado todo? ¿Cuándo había empezado a morir su amor? No se dio cuenta de que el coche había llegado al barrio de Roma Norte, el mismo donde Raúl había alquilado un piso para su amante. Era un lugar elegante, popular entre artistas, músicos y gente bohemia. Pequeñas cafeterías con acogedoras terrazas, boutiques vintage, galerías de arte contemporáneo. Para aquí, Jorge, ordenó Iracema, sorprendida a sí misma. El conductor obedeció y aparcó junto a la acera. Espérame, dijo ella al salir del coche. No tardaré mucho. Iracema caminaba por la calle, observando los edificios. En algún lugar, en uno de esos edificios, estaba el apartamento que Raúl había alquilado para Norelia. No sabía la dirección exacta, pero sentía una extraña atracción por ese lugar, como si un imán la atraía hacia el origen de su dolor. En una pequeña cafetería de la esquina, pidió un café y se sentó en una mesa de la terraza. Desde allí se veía un cruce de varias calles. Iracema observaba a los transeúntes, preguntándose si entre ellos vería el rostro familiar de su marido o el desconocido de su amante. El sol calentaba y Iracema se puso las gafas de sol. Se sentía como en una mala película de detectives, una esposa engañada que acecha a su marido infiel. Era humillante y lamentable, pero no podía obligarse a marcharse. El camarero le trajo el café y ella le dio las gracias mecánicamente. Tomó un sorbo y frunció el ceño. El café era demasiado fuerte y amargo, nada como le gustaba. Pero eso no importaba. Nada importaba ahora, excepto su plan de venganza. De repente, su mirada se posó en una figura familiar al otro lado de la calle. Un hombre alto, con pantalones claros y camisa azul, salía de una floristería con un gran ramo de rosas rojas.
Raúl, su marido que, según su nota, debía estar en Querétaro por negocios. Iracema se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. Raúl parecía feliz y despreocupado. Se detuvo para mirar el teléfono. Luego escribió rápidamente un mensaje y lo guardó en el bolsillo. Con el ramo en las manos, se dirigió calle abajo. Sin darse cuenta de lo que hacía, Iracema se levantó de la mesa, dejó el dinero del café intacto y siguió a su marido, manteniéndose a una distancia prudencial. Lo vio doblar la esquina y aceleró el paso para no perderlo de vista. Raúl se detuvo frente a un elegante edificio de 6 pisos, con balcones cubiertos de hiedra. Marcó el código en el interfono y entró. Iracema se quedó inmóvil al otro lado de la calle, mirando el edificio. Ahora sabía dónde vivía su rival. Se quedó allí unos minutos, sintiendo una extraña parálisis. Luego se dio la vuelta y se dirigió a paso rápido hacia el coche que la esperaba. A la oficina, Jorge. Ordenó al entrar en el coche. Y rápido, por favor. En la oficina, Bernardo esperaba a Iracema con noticias. Señora Montes, tengo información que puede interesarle, dijo cuando se quedaron solos en el despacho. El señor Montes planea organizar una fiesta para celebrar el cumpleaños de la señorita Vázquez el próximo sábado. Iracema sonrió con frialdad. ¿Una fiesta? ¿Qué detalle por su parte? La fiesta se celebrará en el restaurante El Carmen, en el centro de la ciudad. El señor Montes ya ha pagado por adelantado e invitado a unos 30 invitados. ¿30 invitados? Iracema negó con la cabeza. Ni siquiera se esconde. ¿Quiénes son esas personas? En su mayoría amigos de la señorita Vázquez, algunos colegas del señor Montes, a quienes él presenta como su asistente. Iracema se rió con amargura. Asistente. Qué ingenioso. Bernardo la observaba en silencio, esperando su reacción. Puede ser útil, dijo Iracema pensativa. El abogado dijo que necesitaremos unas 2 semanas para transferir todos los activos. Para entonces, la fiesta ya habrá tenido lugar. ¿Tiene pensado hacer algo, señora? Iracema miró a Bernardo con determinación en los ojos. Sí, Bernardo, pienso poner fin a esta farsa. Y hacerlo públicamente, ante todos aquellos que ven a Raúl como un exitoso hombre de negocios y un generoso amante. Eso puede ser doloroso, señora. ¿Más doloroso que lo que ya he pasado?, preguntó Iracema con amargura. Quiero que sienta al menos una pizca de la humillación que yo he sufrido. Bernardo asintió sin intentar disuadirla. Lo entiendo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Sigue supervisando los preparativos de la fiesta. Quiero saber todos los detalles. ¿Quién está invitado? ¿Cuál es el programa? ¿Qué piensa regalar Raúl a su asistente? Iracema apenas podía contener la ira al pronunciar esa palabra. Y manténme informada sobre cómo va todo con el abogado. Por supuesto, señora, le mantendré informada de todo. Cuando Bernardo se marchó, Iracema se recostó en la silla y cerró los ojos. Le dolía la cabeza por la tensión y la falta de sueño. Se sentía emocionalmente agotada, pero rendirse no era propio de ella. Era hija de Augusto Montes, un hombre que había construido un imperio desde cero, superando todos los obstáculos. No permitiría que el dolor y la traición la derribaran. Por la noche, al regresar a casa, Iracema descubrió que Raúl ya estaba allí, algo poco habitual últimamente. Estaba sentado en el salón con una copa de whisky, mirando algo en su tableta. «Hola», dijo él sonriendo. «Hoy has llegado temprano». Iracema se quitó los zapatos y se dejó caer cansada en el sillón de enfrente. «Sí, decidí tomarme un pequeño descanso». Miró atentamente a su marido, tratando de ver en él algún indicio de traición. «¿Y tú? Pensaba que estabas en Querétaro». Raúl apartó la mirada. «He vuelto antes de lo previsto. El trato se ha cerrado rápidamente». Iracema asintió sin mostrar que sabía la verdad. Observaba a su marido con un nuevo y frío interés. La habilidad con la que mentía, lo natural que parecía su sonrisa, la facilidad con la que cambiaba de tema. «¿Qué tal si cenamos juntos esta noche?», propuso Raúl. «En ese restaurante italiano que te gusta tanto». Iracema se sorprendió. Raúl llevaba meses sin proponerle cenar juntos. «¿Para qué?», preguntó ella directamente. Raúl parecía desconcertado. «¿Cómo que para qué? Somos marido y mujer. ¿Acaso necesitamos una ocasión especial para cenar juntos?». Iracema sintió como la ira le subía por dentro, pero la contuvo. «Oh, claro que no. Es solo que es inesperado. Últimamente casi no nos vemos.
Raúl se acercó y se sentó a su lado en el brazo del sillón. Lo sé y lo siento. El trabajo requiere mucho tiempo, pero quiero arreglarlo. Le tomó la mano. ¿Qué tal si nos tomamos unas pequeñas vacaciones la semana que viene? ¿Vamos a Cozumel como el año pasado? Iracema casi se echó a reír ante lo absurdo de la situación. Raúl le estaba proponiendo unas vacaciones románticas la misma semana en que planeaba celebrar el cumpleaños de su amante. Tengo reuniones importantes la semana que viene, respondió ella fríamente, soltándole la mano. Quizá el mes que viene. Raúl parecía decepcionado, pero asintió. Claro, como tú digas. ¿Qué tal si cenamos hoy? Iracema decidió que valía la pena. Podría aprovechar la cena para obtener más información. Está bien, cenemos. Dame media hora para cambiarme. Raúl se iluminó. Genial. Reservaré una mesa. Mientras Iracema se duchaba y se cambiaba, pensaba en su estrategia. Tenía que comportarse con naturalidad, sin levantar sospechas. Raúl no debía sospechar que ella sabía de su traición hasta que todos los activos estuvieran a su nombre. La cena fue inesperadamente agradable. Raúl se mostró atento y encantador, como en los primeros años de su matrimonio. Contó historias divertidas sobre sus clientes, le preguntó por sus asuntos y la escuchó con interés. Si Iracema no supiera la verdad, podría creer que su marido realmente la ama y valora su matrimonio. Pero detrás de la máscara de cortesía e interés, ella veía la falsedad. Cada sonrisa, cada gesto de atención, le parecían ahora fingidos, poco sinceros. Iracema desempeñó su papel a la perfección. Se rió de sus bromas, le contó las novedades de la empresa e incluso coqueteó un poco, recordando sus últimas vacaciones en el yate. Cuando regresaron a casa, Raúl intentó besarla, pero Iracema se apartó suavemente. Lo siento, estoy muy cansada. ¿Otra vez será? Raúl asintió, ocultando su decepción. Por supuesto, descansa. En el dormitorio, Iracema tardó mucho en conciliar el sueño. Oía a Raúl moverse por la casa, hablando con alguien por teléfono en voz baja. Iracema no tenía ninguna duda de con quién estaba hablando. Norelia, un nombre que ahora solo le provocaba una fría ira. Las 2 semanas siguientes estuvieron llenas de actividad frenética. Guillermo Pinedo trabajó con rapidez y eficacia. Preparó todos los documentos necesarios para la transferencia de la propiedad y elaboró una estrategia para convencer a Raúl de que los firmara. Este es el plan, le explicó a Iracema durante su segunda reunión. Le diremos a su marido que la empresa tiene previsto cerrar un importante acuerdo con socios europeos y que para optimizar los impuestos es necesario transferir temporalmente parte de los activos conjuntos a su nombre. Suena verosímil, sobre todo teniendo en cuenta su posición en el mundo de los negocios. Raúl no entiende de planificación financiera, asintió Iracema. Siempre me ha confiado estos asuntos. Perfecto. Para que sea más convincente, he preparado los documentos en español y en inglés, con muchos términos técnicos y referencias a la legislación fiscal. Guillermo esbozó una leve sonrisa. La mayoría de la gente firma este tipo de documentos sin leerlos, simplemente para no admitir su desconocimiento. Iracema valoró la astucia del abogado. ¿Cuándo podemos empezar? Propongo actuar por etapas. Primero, transferir las cuentas bancarias y las inversiones, lo cual se puede hacer online, con una mínima participación de su marido. Luego nos ocuparemos de los bienes inmuebles, para lo cual será necesaria su presencia y su firma. He preparado un poder notarial que debe firmar y que le da derecho a actuar en su nombre en la compra y venta de bienes inmuebles. Sospechará que algo va mal si le pido que firme un poder notarial. No es necesario. Podemos decir que es un procedimiento estándar en la reestructuración de los activos de una empresa. Además, el poder notarial formará parte de un paquete de documentos que incluye muchos otros papeles. Es posible que ni siquiera le preste mucha atención. Iracema asintió. El plan era arriesgado, pero factible. Lo importante era actuar con rapidez y decisión. De acuerdo. Empecemos por las cuentas bancarias. Guillermo sacó una carpeta con documentos. Ya he preparado todos los formularios necesarios. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Señaló los lugares marcados. Y podremos iniciar el proceso de transferencia de fondos hoy mismo. Iracema tomó un bolígrafo y firmó los documentos. Sentía un extraño alivio al tomar por fin medidas concretas contra la traición de su marido. Iracema estaba sentada en su coche, aparcado al otro lado de la calle del restaurante El Carmen. Sus manos que apretaban el volante temblaban ligeramente. En el espejo retrovisor
Observaba atentamente su reflejo. El maquillaje impecable ocultaba los rastros de las noches de insomnio. El costoso vestido negro resaltaba su esbelta figura y su cabello estaba peinado con elegancia. Parecía una mujer fuerte y segura de sí misma, aunque por dentro se sentía angustiada por la confrontación que se avecinaba. Junto a ella, en el asiento del copiloto, había una pequeña caja envuelta en papel plateado y decorada con un elegante lazo. Era un regalo para Norelia Vázquez, la mujer que había destruido su matrimonio. Iracema miró la caja con una extraña mezcla de amargura y satisfacción. Hoy debía terminar todo lo que había comenzado 2 meses atrás con una conversación telefónica que había escuchado por casualidad. Durante las últimas 2 semanas, Iracema y su abogado, Guillermo Pinedo, habían hecho un trabajo enorme. Todas las cuentas conjuntas habían sido transferidas exclusivamente a su nombre. La mansión en la que vivía con Raúl volvía a ser solo suya. Su marido había firmado la escritura de donación sin siquiera leer los términos legales, confiando plenamente en las explicaciones sobre optimización fiscal. Los coches, las acciones, las inversiones, todo estaba ahora a salvo de cualquier reclamación. Raúl se quedó con lo que le pertenecía personalmente antes del matrimonio: varios coches antiguos y una pequeña cuenta en el banco. «Todo listo, señora Montes», le había asegurado Guillermo por teléfono unas horas antes. Ahora está completamente protegida. Su marido no tiene derecho legal a un solo peso de su patrimonio. «Gracias, señor Pinedo», respondió Iracema. «Ha hecho un trabajo excelente. Ha sido un placer, pero permítame darle un consejo». Hizo una pausa. «Revelar la verdad es asunto suyo, pero como su abogado, le recomiendo que lo haga en privado, sin escenas públicas. Es más digno». Iracema esbozó una sonrisa fría. «Gracias por el consejo, señor Pinedo. Pero la dignidad es un lujo que mi situación ya no me permite. A veces hay que rebajarse al nivel del enemigo para que comprenda el precio de sus actos». Ahora, sentada en el coche frente al restaurante donde Raúl celebraba el cumpleaños de su amante, Iracema dudó por un instante. Quizás el abogado tenía razón. Quizás valía la pena hablar con Raúl a solas, evitar un escándalo público. Pero enseguida le vinieron a la mente las fotos de Raúl y Norelia, sus rostros felices, sus abrazos. 8 meses de mentiras, traición, humillación. No, ya no había vuelta atrás. Iracema suspiró profundamente, cogió el regalo y salió del coche. Una ráfaga de viento vespertino le despeinó el cabello y se detuvo un instante para arreglarse el peinado. Luego, con paso decidido, se dirigió a la entrada del restaurante. El Carmen era uno de los restaurantes más caros y prestigiosos de México, ubicado en un edificio histórico de arquitectura colonial. En el interior reinaba un ambiente lujoso: la suave luz de las lámparas de cristal, los sillones de terciopelo, los cuadros de famosos pintores mexicanos en las paredes. Iracema se acercó al administrador, un hombre elegante con un traje perfectamente planchado. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó cortésmente. «Vengo a la fiesta de cumpleaños de Norelia Vázquez», respondió Iracema con una sonrisa segura. El recepcionista consultó la lista de invitados. «Lo siento, señora. No veo su nombre en la lista». Iracema se inclinó hacia él y bajó la voz. «Soy la esposa de Raúl Montes, el organizador de la fiesta. Mi presencia es una sorpresa». Los ojos del administrador se agrandaron al comprender. «Oh, por supuesto, señora Montes. Disculpe el malentendido». Hizo un gesto hacia el salón. «La fiesta se celebra en el Salón Azul, al fondo del restaurante». Iracema asintió y se dirigió lentamente en la dirección indicada. Con cada paso su determinación se hacía más firme. Oía la música y las risas que provenían del Salón Azul, y se preparaba para lo que iba a ver. Al detenerse a la entrada del salón, se quedó inmóvil por un instante, observando la escena que se desarrollaba ante ella. Unos 30 invitados, en su mayoría jóvenes de aspecto elegante, se divertían alrededor de una larga mesa repleta de platos y botellas de champán. En el centro de atención se encontraba una joven con un vestido rojo brillante y un escote pronunciado: Norelia Vázquez. Reía mientras recibía felicitaciones y regalos. A su lado, con el brazo alrededor de su cintura, estaba Raúl, relajado, feliz, sin una sombra de culpa en el rostro. Iracema sintió como una ola de ira y resentimiento la invadía. 12 años de matrimonio arruinados por una chica 12 años más joven que Iracema. En parte entendía lo que le atraía a Raúl.
Norelia no solo era guapa, sino que desprendía una energía vital que tanto había faltado en su matrimonio en los últimos años. Pero comprender no significaba perdonar. Iracema enderezó los hombros y entró en el salón. Por un instante, le pareció que el tiempo se había detenido. Los invitados seguían hablando y riendo, sin darse cuenta de su presencia. Ella atravesó lentamente el salón, y solo cuando estuvo casi junto a la mesa, Raúl levantó la vista y la vio. La expresión de su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa relajada dio paso al shock y luego al pánico. Retiró mecánicamente la mano de la cintura de Norelia, como un niño al que han pillado, y dio un paso adelante. ¿Iracema? Su voz sonaba insegura, casi asustada. Poco a poco, los invitados comenzaron a notar la tensión y se volvieron. Las conversaciones se acallaron. La música siguió sonando, creando un fondo surrealista para el drama que se estaba desarrollando. «Raúl», respondió Iracema con calma, «¿no esperabas verme?» Norelia la miró con perplejidad, luego a Raúl, esperando una explicación. «¿Quién es ella, Raúl?», preguntó ella con irritación en su voz. «Norelia, ella es», comenzó Raúl, pero Iracema lo interrumpió. «Soy Iracema Montes», dijo con una sonrisa fría. «La esposa de Raúl, su verdadera esposa, ¿no? ¿Cómo te ha presentado? ¿Su asistente?» Se oyó un murmullo en la sala. El rostro de Norelia cambió. La sorpresa dio paso a la comprensión y luego a la ira. «Sé quién eres», dijo entre dientes. «Raúl me ha hablado de ti. La esposa que siempre está ocupada con sus negocios y no tiene tiempo para su marido». Iracema se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Eso dijo? Qué conveniente». Se volvió hacia Raúl. «¿Le has contado que ese fee te ha alimentado durante los últimos 12 años? ¿Que el dinero que gastas tan generosamente en ella lo gano yo?» Raúl dio un paso hacia ella, con el rostro desfigurado por una mezcla de vergüenza y rabia. «Iracema, no montemos una escena. Podemos hablar de esto en otro sitio». «Ah, ¿ahora quieres evitar la escena?» Iracema negó con la cabeza. «Un poco tarde, ¿no crees?», levantó el regalo. «He venido a felicitar a Norelia por su cumpleaños. No podía perderme un acontecimiento tan importante». Se acercó a Norelia y le entregó la caja. La joven parecía desconcertada, pero tomó el regalo y miró a Raúl con incertidumbre. «Ábrelo», sugirió Iracema con una sonrisa que hizo que el aire de la habitación pareciera enfriarse. Norelia desenvolvió lentamente el envoltorio y abrió la caja. Dentro había un sencillo marco de plata con una foto de Raúl e Iracema tomada durante sus últimas vacaciones en el yate. Sonreían a la cámara, abrazados, con el mar turquesa de fondo. Norelia se quedó mirando la foto y luego levantó la vista hacia Iracema. En su mirada se leía la confusión, que dio paso a la ira. «¿Es alguna broma?», preguntó con voz temblorosa por la emoción. «No», respondió Iracema con calma. «Es un recordatorio de la realidad, de la vida que llevaba Raúl antes de conocerte, del matrimonio al que traicionó». «Iracema, basta», gritó Raúl, acercándose. «Te comportas como una niña». «No, Raúl», dijo Iracema, volviéndose hacia él. «Tú te comportaste de forma irresponsable. Me mentiste. Gastaste nuestro dinero en esa chica». Volvió a mirar a Norelia. «¿Te dijo que estaba casado? ¿Que tenía compromisos?» Norelia miró a Raúl y luego volvió a mirar a Iracema. En sus ojos brilló algo parecido a la culpa, pero desapareció rápidamente, dando paso a un desafío. «Dijo que ya no estaban juntos», dijo con tono desafiante. «Que vuestro matrimonio solo existe sobre el papel, que estás completamente absorta en tu empresa y que no te has fijado en él en años». Iracema sintió que algo se rompía en su interior. Así era como Raúl justificaba su traición. Presentaba su matrimonio como muerto y a ella como una fría mujer de negocios incapaz de sentir nada. «Y tú te lo creíste», le dijo en voz baja a Norelia. «¿Pero nunca te preguntaste de dónde sacaba Raúl el dinero para todos esos regalos? ¿Para el apartamento que alquiló para ti? ¿Para esta fiesta?» Norelia frunció el ceño, sin entender claramente a dónde quería llegar Iracema. «Tiene su propio negocio», dijo con inseguridad. «Es un empresario de éxito». Iracema se rió, y en su risa se percibía claramente la amargura. «Oh, claro, un empresario de éxito cuyo apenas le da para cubrir sus gastos personales». Miró a Raúl con los ojos encendidos de ira. «Dile la verdad, Raúl.
Dile de quién es el dinero que has estado gastando todo este tiempo. Raúl palideció y apretó los puños. Basta, Iracema. Nos vamos. Ahora mismo. Intentó cogerla de la mano, pero Iracema la apartó bruscamente. No te atrevas a tocarme, dijo entre dientes. Perdiste ese derecho cuando empezaste a mentir y a engañarme. Norelia, que seguía sosteniendo el marco con la foto, parecía confundida y enfadada. Los invitados observaban lo que sucedía con evidente interés. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar el escándalo. ¿Sabes qué?, dijo Norelia de repente dirigiéndose a Iracema. Me da igual quién seas y lo que pienses. Raúl me eligió a mí, no a ti. Por mucho dinero que tengas, sigues siendo una mujer vieja y fría a la que nadie quiere. Levantó el marco. ¿Y tu regalo? Es basura. Con estas palabras, tiró el marco al suelo. El cristal se rompió y los fragmentos se esparcieron por el suelo de mármol del restaurante. La fotografía de Raúl e Iracema quedó entre los fragmentos, símbolo de su matrimonio roto. Se hizo el silencio. Los invitados se quedaron quietos, esperando la reacción de Iracema. Raúl parecía aturdido, sin saber cómo reaccionar. Iracema se inclinó lentamente, recogió la fotografía y le sacudió los fragmentos de cristal. La miró por última vez, luego la dobló con cuidado y la guardó en su bolso. Tienes razón, Norelia, dijo con calma. Es basura, como mi matrimonio con Raúl. Se volvió hacia el resto de los invitados. ¿Saben qué es lo más irónico? No he venido aquí para montar una escena. He venido para liberar a Raúl de las obligaciones que tan evidentemente considera una carga. Abrió el bolso y sacó una carpeta con documentos. Raúl, se dirigió a su marido. Hace 2 meses que sé de tu relación con Norelia. Sé que llevas 8 meses viéndola, que le has alquilado un piso, le has comprado un coche y que gastas decenas de miles de pesos al mes en ella. Dejó la carpeta sobre la mesa. Pero hay un detalle que no sabes. Raúl la miró con creciente inquietud. Todos esos regalos, todos esos gestos generosos, continuó Iracema, fueron pagados con mi dinero, el dinero de la empresa Amatista, que construyó mi padre y que yo dirijo. Abrió la carpeta. Y lo más interesante es que durante las últimas 2 semanas he estado trabajando con un abogado para proteger mis activos. Todas nuestras cuentas conjuntas, nuestra casa, los coches, todo está ahora a mi nombre. Raúl parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? ¿No podías? Es imposible. Oh, pero sí que pude. Iracema sonrió con frialdad. Y lo hice. ¿Recuerdas los documentos que firmaste la semana pasada? Optimización fiscal. Dijiste que confiabas en mí y ni siquiera los leíste. Ella negó con la cabeza. Nunca firmes nada que no hayas leído, Raúl. Es la primera regla de los negocios. Sacó de la carpeta copias de los documentos y los extendió sobre la mesa. La escritura de donación de la casa, el poder para administrar todos los activos, los documentos de transferencia de fondos de las cuentas conjuntas, todo firmado por ti, todo absolutamente legal. Miró a Norelia. Así que todos los regalos que te ha hecho Raúl ahora deben ser devueltos. Han sido comprados con el dinero que me robó. Norelia palideció y miró a Raúl, esperando que desmintiera las palabras de Iracema. Pero Raúl se quedó literalmente petrificado, consciente de la magnitud de lo que había sucedido. No puedes hacer esto, logró decir finalmente. Es nuestro patrimonio común. Tengo derechos. Tenías derechos, le corrigió Iracema. Hasta que empezaste a gastar nuestro dinero en tu amante. Eso se llama malversación de bienes familiares, Raúl. Cualquier tribunal estará de mi parte. Recogió los documentos, los guardó en la carpeta y la cerró. El recibo de la fiesta también está aquí. 30,000 pesos, pagados con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Sacudió la cabeza. Esa tarjeta también está bloqueada desde hoy. Raúl dio un paso hacia ella, con el rostro desfigurado por la ira y el miedo. No puedes dejarme sin medios para vivir. ¡Es ilegal! No te dejo sin medios, replicó tranquilamente Iracema. Te queda tu negocio, tus cuentas personales y los pocos coches antiguos que tenías antes de casarnos. Sonrió. Aunque me temo que no será suficiente para mantener a una chica tan exigente como Norelia. Norelia parecía conmocionada. Miró a Raúl y luego a Iracema, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Raúl? Su voz temblaba. ¿Es verdad? ¿Has gastado el dinero de tu esposa en mí? Raúl no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra.
Iracema vio cómo la comprensión se reflejaba lentamente en el rostro de Norelia, cómo empezaba a entender que no solo había sido cómplice del engaño, sino también la causa de la ruina financiera de Raúl. «Supongo que ya no tengo nada que hacer aquí», dijo Iracema, cerrando el bolso. «Disfruten de la fiesta». Se volvió hacia Norelia. «Por cierto, feliz cumpleaños. Espero que te gusten mis regalos, todas esas cosas que Raúl te compró con mi dinero». Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del salón. A sus espaldas, oía un ruido creciente. Los invitados cuchicheaban. Norelia le gritaba algo a Raúl. Alguien exigía explicaciones. Iracema no se volvió. Caminaba con la cabeza bien alta, sintiendo un extraño vacío en su interior. La venganza se había consumado, pero no sentía alegría, solo vacío. Ya casi había llegado a la salida del restaurante cuando oyó pasos apresurados detrás de ella. «¡Iracema, espera!». La voz de Raúl sonaba desesperada. Ella se detuvo, pero no se volvió. «No tenemos nada más que hablar, Raúl. Por favor». Él la alcanzó y se paró frente a ella. Su rostro estaba desfigurado por las emociones. Miedo, vergüenza, desesperación. «Hablemos». «Aquí no, vamos a casa». «¿A casa?». Iracema sonrió con amargura. «Ya no tienes casa, Raúl. La casa es mía». «Iracema, escúchame». Intentó cogerle las manos, pero ella se apartó. «Lo que pasó con Norelia fue un error. Estaba confundido. 8 meses, Raúl», lo interrumpió Iracema. «No fue un error, fue una elección. Tú la elegiste y ahora, cuando te has dado cuenta de que lo has perdido todo, ¿de repente te acuerdas de mí?». «Siempre te he amado solo a ti», dijo él desesperadamente. «Norelia, ella no significa nada para mí. Fue una tontería, un momento de debilidad». «¿Un momento de debilidad de 8 meses?». Iracema negó con la cabeza. «No me humilles más. Sé todo lo que has hecho, todos los regalos, el apartamento que alquilaste para ella. No fue un rollo, Raúl. Estabas construyendo una relación con ella». Raúl parecía destrozado. «Sí, cometí un terrible error, pero ¿vas a tirar por la borda 12 años de matrimonio? ¿Todo lo que hemos tenido?». Dio un paso hacia ella. «Sé que te he hecho daño. Haré lo que sea para compensártelo. Dame una oportunidad, Iracema. Por todo lo que hemos sido». Por un instante, Iracema dudó. Una parte de ella, esa pequeña y débil parte que aún amaba a Raúl, quería creerle, darle una segunda oportunidad. Pero entonces recordó todas las noches que había pasado llorando, toda la humillación que había sufrido al descubrir la verdad. Recordó cómo Raúl le había mentido a la cara día tras día, cómo coqueteaba con Norelia, haciéndole regalos caros, mientras su propia esposa se quedaba sola en casa. «No, Raúl», dijo con firmeza, «no hay nada más entre nosotros. Lo has destruido todo con tus mentiras y tu traición. Iracema, por favor». Su voz se quebró. «Te amo. No puedo perderte». «Ya me has perdido», respondió ella, sintiendo una extraña calma. «En el momento en que decidiste traicionar nuestro matrimonio. Y ahora, mirándote, me doy cuenta de que no temes tanto perderme como perder mi dinero y el estilo de vida al que te has acostumbrado». Raúl parecía como si ella le hubiera golpeado. Algo brilló en sus ojos, tal vez la comprensión de que ella tenía razón. «No es así», dijo él. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad. «Te quiero de verdad. Si me quisieras, no me habrías traicionado», respondió Iracema con sencillez. «Y desde luego no estarías intentando convencerme de que vuelva, sabiendo que tu amante está ahí, en el restaurante, rodeada de tus amigos». Ella lo rodeó y se dirigió hacia la salida. «¿Qué voy a hacer?», le gritó él con voz perdida. «¿A dónde voy a ir?». Iracema se detuvo en la puerta y se volvió hacia él por última vez. «Tus cosas estarán empaquetadas en cajas y las dejarán delante de la casa mañana al mediodía. Después cambiarán las cerraduras. En cuanto a dónde ir», se encogió de hombros. «Quizá Norelia te acoja, aunque me temo que sin dinero ya no le interesas». Con estas palabras, salió del restaurante al aire fresco de la noche de México. A sus espaldas se oyó otro grito de Raúl, pero Iracema no se volvió. Siguió caminando, sintiendo una extraña ligereza, como si se hubiera quitado de encima un pesado fardo que había llevado durante demasiado tiempo.